Iván Escudero, de Exitosa. Presidente, muy buenas tardes. Iván Escudero, de Exitosa. Presidente, ¿cuáles son las medidas, en todo caso, de restricción, si nos la puede dar claras, por favor? Y si hay o no segunda ola, presidente, y si van a haber esas medidas estrictas como toque de queda, ampliarlo, para que quede claro a la población. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Como le digo, estamos al inicio de esta segunda ola y depende de nosotros y del cumplimiento de las medidas que vamos a proponer y que van a explicar los miembros del gabinete, el que se reduzca la pendiente de contagios, de hospitalización y de camas UCI a un nivel como el que teníamos hace unas pocas semanas. Recordemos también que esto es en parte el efecto de las fiestas de Navidad y de fin de año y que vamos a ver todo el impacto recién en una semana o dos. Por eso es que estamos poniendo tanta atención y por eso es que hablamos del inicio de una segunda ola. No sabemos, si logramos bajar la pendiente, entonces seguiremos con un rebrote. Si no lo hacemos, tenemos la segunda ola y eso es un poco lo que es claro. Sobre las medidas, no sé si sería interesante que la presidenta del Consejo de Ministros y luego quizá algún otro ministro más explique en detalle las medidas de confinamiento, etcétera. Adelante, por favor, señora. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, las medidas las hemos caracterizado en el grupo de trabajo interministerial en varios grupos. En primer lugar, medidas de naturaleza permanente, que eso la debemos adoptar todas las personas, es decir, uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico, uso de espacios abiertos y ventilados y sobre todo evitar aglomeraciones. Si no es imprescindible salir de casa, no lo hagamos, ¿no? Igualmente, otra medida de carácter permanente vinculada a la restricción de la movilidad vehicular y personal. En primer lugar, estamos planteando que hay que continuar con la restricción y la fiscalización de los aforos en los espacios de transporte público y, por supuesto, guardar el cuidado con las medidas de bioseguridad. Otra medida de carácter permanente, que son medidas de restricción de uso de espacios hasta el 31 de enero, porque como bien ha señalado el presidente, estas medidas las vamos a ir tomando cada 15 días, que es un periodo que nos permite evaluar el impacto de las mismas, es que se va a sancionar todo tipo de actividad que involucre aglomeración o concentración de personas en espacios cerrados, porque recordemos que estamos en estado de emergencia y en consecuencia están prohibidas las reuniones. Y esto es muy importante, aquí el rol de las municipalidades para la fiscalización de estas reuniones, de estas fiestas que hemos visto que se producen y que se han convertido en espacios de contagio. Igualmente, respecto del uso de playas, hemos acordado que el uso de playas todavía va a continuar hasta el 31 de enero de manera restringida. Sin embargo, en este periodo vamos a trabajar con las municipalidades precisamente para hacer protocolos que permitan tener aforos controlados para salvaguardar la salud de todas las personas. Finalmente, dentro de las medidas vinculadas al aislamiento físico y social, una medida de carácter permanente que debemos adoptar mientras continúe la pandemia es promover el trabajo remoto tanto en el sector público como en el sector privado. Sabemos que hay un sector importante de trabajadores independientes que no les queda otra que salir a trabajar fuera de sus hogares, pero todos aquellos trabajadores y trabajadoras que estamos en el sector público y privado, invocamos a continuar en la medida de lo posible con el trabajo remoto, porque todo ello evita la aproximación física y las aglomeraciones. Le pido al ministro del Interior que le pido al ministro de Educación que nos ayude a precisar las medidas específicas según los territorios ubicados en lo que hemos denominado el nivel de alerta moderado
el nivel de alerta alta y el nivel de alerta muy alta. Ministro, gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, en el grupo de trabajo interministerial e interdisciplinario que hemos desarrollado un conjunto de medidas para las medidas de restricción y movilidad vehicular y personal que estarán vigentes hasta el 31 de enero de este año, aquellos territorios que están con nivel alto de alerta van a tener restricción en el tránsito vehicular los días domingos. Para los territorios que están en nivel de alerta muy alto, vamos a tener restricción en el tránsito vehicular los domingos, pero también restricción en el tránsito peatonal. Eso va a ser para las regiones que están en estado muy alto. De repente podemos poner la diapositiva con la tabla de las regiones para poder estar. Entonces, tenemos en regiones muy altas, o alerta muy alta, Ancash, Inca, Junín, Lambayeque, Lima regiones, Piura y Tacna. En ese grupo de regiones, repito, Ancash, Ica, Junín, Lambayeque, Lima regiones, Piura y Tacna, tendremos restricción de tránsito vehicular los domingos, así como restricción peatonal. En las regiones con nivel de alerta alto, que son Arequipa, Apurímac, Cajamarca, El Callao y Lima Metropolitana, Cusco, Huánuco, La Libertad, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno y Tumbes, solamente tendremos restricción vehicular los días domingos. En el resto de regiones, Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Loreto, San Martín y Ucayali, no hay restricciones vehiculares para los días domingo y, por supuesto, tampoco restricciones peatonales. Eso en cuanto a medidas de restricción de movilidad vehicular y personal. Para la medida de restricción de usos y espacios, el ministro José Luis Chicoma de la Producción nos va a comentar las medidas. Muchas gracias, ministro. Buenas tardes. En términos de los aforos, las restricciones en aforos también están agrupadas en estas mismas regiones, en esos tres grupos de alerta moderada, alerta alta, alerta muy alta, y hemos agrupado las actividades comerciales en tres. Están, por un lado, las actividades que reabrieron a principios de diciembre, donde están gimnasios, casinos, cines, teatros y artes escénicas. Ahí, en las de riesgo moderado, estamos en un aforo del 40%. En las regiones, en los territorios de alerta alta, está al 30%, y en las de alerta muy alta está al 20%. El segundo grupo de actividades se refiere a centros comerciales, tiendas por departamento, galerías y otras tiendas también. Y ahí en el grupo 1 de alerta moderada está el 50%, el grupo 2 de alerta alta está al 40% y el grupo 3 de alerta muy alta está al 30%. El tercer grupo está compuesto por los restaurantes que en las regiones con alerta moderada está el 60%, en las que tienen alerta alta está el 50% y alerta muy alta al 40%. Estoy hablando de los aforos y esto se ha agrupado de acuerdo con la naturaleza de la actividad y de acuerdo con los riesgos que presentan. Agregando algo con respecto a lo que la Premier dijo, que es muy importante, también es que ahí le pedimos a los gobiernos locales, a los clientes y a otros establecimientos que controlen cómo se están manejando las licencias también. Hay muchos locales con licencias de restaurantes que están funcionando como bares o discotecas y esa irresponsabilidad nos puede perjudicar a todos los que están siendo responsables. Gracias. Muchas gracias. Siguiente pregunta de José Carmen del diario Expreso.
Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos los ministros. La pregunta era respecto a la llegada de las vacunas, porque en un inicio se hablaba de que iban a llegar a finales de enero, luego se abrió la posibilidad de que de repente hubiera un retraso, llegar en febrero. En general, ¿cuál va a ser el cronograma real de las llegadas de la vacuna de Sinopharm y también de la vacuna AstraZeneca? Porque se habla que será a partir de septiembre, pero no se ha mencionado, digamos, una fecha exacta. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Lo que nosotros podemos dar, los procesos de negociación y de entrega son bastante complicados, en el sentido de que no es que uno va, como cualquier lugar, en una farmacia y compra y se la entregan inmediatamente. Hay una serie de protocolos de seguridad, permiso de salidas, permisos de entrada. El compromiso que tenemos con Sinopharm es que esto llegue antes de fines de enero. Estamos tanto en China, nuestro embajador allí, como las autoridades del Ministerio de Salud, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Relaciones Exteriores, trabajando muy intensamente para que esto se cumpla. Lo que estamos a la espera ahora es de la fecha definitiva de entrega en Beijing de la vacuna. Ya estamos con todas las negociaciones para el transporte que va a traer desde Beijing hasta los almaneres de Cenares cerca del aeropuerto y luego empezar la distribución. Nosotros confiamos, y esto es lo que está programado, pero no le puedo decir exactamente qué día y a qué hora va a llegar esto, pero sí confiamos que llegue antes de fin de mes el 1.000.000 de vacunas para empezar todo el proceso de vacunación. Solo quisiera añadir algo puntual, que mientras eso sucede, también está trabajando todo el equipo de logística de vacunación y la idea es que apenas lleguen esas vacunas a suelo peruano, estemos listos para iniciar el proceso de vacunación. Joana Castro, de RPP. Presidente, ministros, buenas tardes. Estamos en directo para la multiplataforma de RPP Noticias. Les quería preguntar, en todo caso, si podrían ser un poco más específicos en cuanto a las medidas para cada región, para que los ciudadanos no tengan confusión, y si estas incluirían, por ejemplo, alguna restricción también en el desplazamiento terrestre o aéreo. Si podríamos ser un poco más puntuales. Por favor, señora Presidenta del Consejo de Ministros. Sí, muchas gracias. Vamos a complementar, gracias por la pregunta, con las medidas de aislamiento físico y social. Precisamente en las medidas de aislamiento físico y social para aquellos departamentos, aquellos territorios con riesgo moderado, la inmovilización social se va a producir de las 11 de la noche a las 4 de la mañana, que es lo que actualmente está vigente en Lima. Para los de riesgo alto, la inmovilización social obligatoria será de 9 de la noche a 4 de la mañana. Y para los de riesgo muy alto, la inmovilización social obligatoria será desde las 7 de la noche a las 4 de la mañana. Como ustedes podrán apreciar, los periodos, las horas de inmovilización social van creciendo a modo que el riesgo de contagios y de todos los indicadores que les hemos presentado se incrementa. La situación límite a la que no queremos llegar, conforme ha señalado el presidente de la República, que sería la situación extrema, ¿no?, que no es el momento en el que se encuentra ninguno de los departamentos, sería disponer el confinamiento total focalizado. Este es otro de los aspectos que queremos reforzar, y es que no se están tomando medidas de carácter universal, excepto aquellas que son de cuidado y las que he mencionado al inicio. Todas estas medidas que tienen restricciones al desplazamiento de las personas o de inmovilización social son medidas focalizadas de acuerdo a la evaluación de los niveles de alerta, nivel moderado, nivel alto, nivel de alerta muy alto o nivel de alerta extrema, ¿no? No sé si alguno de los ministros quiere complementar. Repasamos solamente para reforzar entonces cuáles son los departamentos de los cuales estamos comentando. Entonces, repetimos, alerta moderada, inmovilización social de 11 de la noche a 4 de la mañana.
Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Loreto, San Martín y Ucayali. Nivel de alerta alto: Arequipa, Apurímac, Cajamarca, Callao, Cusco, Huánuco, La Libertad, Lima Metropolitana, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno y Tumbes. Nivel de alerta muy alto: Ancash, Ica, Junín, Lambayeque, Lima Regiones, Piura y Tacna. En este último caso, el horario de inmovilización social, ahí lo pueden ver, conforme lo hemos señalado, es de 7 de la noche a 4 de la mañana. En el caso de nivel de alerta alto, que son los departamentos que figuran al centro de la matriz, el horario de inmovilización social obligatoria será de 9 de la noche a 4 de la mañana. Gracias. Última pregunta de Lima, Jorge Malbor, de Latina. Presidente, buenas tardes. Premier, un saludo a todos los ministros. Presidente, mi consulta va relacionada a la campaña política que, como sabemos, ya arrancó ya hace algunas semanas, y tanto el Jurado Nacional de Elecciones como la propia ministra de Salud han invocado a los candidatos a mantener los controles de bioseguridad, los protocolos. Sin embargo, en la práctica vemos que estos candidatos todavía siguen participando de actividades con aglomeraciones. En ese sentido, ¿se va a imitar, por ejemplo, el caso de otros países en donde se han establecido medidas particulares justamente en torno a esta campaña? Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Creo que es algo muy importante. Ustedes conocen, ya la Presidenta del Consejo de Ministros dio una directiva de total y absoluta neutralidad por parte del Gobierno en este proceso electoral. Pero estamos muy preocupados precisamente por la posibilidad que esta campaña también involucre un mayor contagio. El próximo lunes tendremos una reunión del Consejo de Estado, es decir, las cabezas del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Contraloría, etcétera, con las tres autoridades del RENIE, Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE. Y el único tema de esa reunión es precisamente el que usted menciona. ¿De qué manera? Además de asegurar la conducción del proceso de la elección, el proceso electoral mismo, con la mayor seguridad posible, vamos a conversar con ellos para ver de qué manera podríamos asegurar que en la campaña electoral, y ya no solamente el proceso de votación, sino la campaña electoral pueda realizarse de manera segura. Yo lo que quisiera escuchar, y es una de las preguntas que ya le vamos a adelantar a los miembros, es qué medidas, qué sanciones, qué planteamientos consideran las autoridades electorales, porque no es una cosa que el Ejecutivo pueda imponer ni decidir por su cuenta. Las autoridades electorales son independientes y respetamos su autonomía y nos comportaremos de una manera estrictamente neutral en este proceso. Muchas gracias por la pregunta. Vamos con las preguntas de regiones. La región Loreto, del diario digital Pro y Contra. Si a Lima no se sabe con certeza cuándo llegarán las vacunas, ¿se puede saber cuándo llegarán a lugares alejados del país como Iquitos o las comunidades nativas? Las autoridades de Loreto se quejan porque el MINSA no hace las transferencias a tiempo para combatir las enfermedades. ¿Qué se debe hacer para evitar esta demora? ¿Visitará Iquitos en alguna oportunidad usted, señor presidente? Esa pregunta es muy interesante, muy específica. La ministra de Salud tiene la respuesta adecuada. Por favor, adelante, doctora Massetti. Gracias. La vacuna que estamos recibiendo en este mes es una vacuna que forma parte de nuestro propio sistema de vacunación, es decir, se mantiene de 2 a 8 grados. Durante las 3 últimas jornadas de vacunación tengo que destacar en forma particular el comportamiento de la región Loreto, que ha cumplido estrictamente con la vacunación y nos ha permitido vacunar a todos los lugares que están más densamente ubicados, y además en los días subsiguientes las brigadas han
ingresado a las comunidades de la Amazonía y han hecho la vacunación con una vacuna de con varias vacunas de 2 a 8 grados. Por eso es que nosotros sabemos que Loreto va a poder cumplir como ha podido cumplir con esta vacuna que tiene las mismas características de nuestro sistema habitual de vacunación. Además, para reforzar, porque en la zona de la Amazonía, no solo en Loreto, sino en las otras regiones, el problema principal es que se nos malogren las refrigeradoras solares por los sitios apartados. Por ese motivo, hemos previsto también desde hace varios meses la adquisición de refrigeradoras solares y ya llegaron la semana pasada, están en proceso de control de calidad y van a ser repartidas a cada uno de los sitios que la necesiten para reforzar el sistema en las comunidades que son más alejadas. Así es que confiamos en que Loreto, tal como ya lo ha hecho, va a poder vacunar con esta vacuna. Gracias. Sobre si visitará a Iquitos, presidente. ¿Sobre qué, perdón? Si visitará a Iquitos. Por supuesto, tan pronto como sea posible, me tendrán ustedes visitando Iquitos, así como espero visitar a todas las regiones del país. Las últimas semanas han sido un poco difíciles para poder salir por eventos que ustedes conocen, pero tan pronto como sea posible quiero no solo ir a Loreto, sino a diferentes partes del país que extraño por no haberlas visitado hace un buen tiempo. Última pregunta del medio Radio Sol de Moquegua. Moquegua no tiene un hospital de salud de alto nivel y por muchos años viene pidiendo un moderno hospital, ya que ha aumentado la cantidad de asegurados por la presencia de las compañías mineras. ¿Su gobierno va a solucionar esa problemática? Por favor, señora ministra de Salud, esta es una pregunta directamente para usted. Gracias. Específicamente para E-Salud, E-Salud ha levantado toda una información de país acerca de los diferentes establecimientos que se necesitan. Y dentro del componente de inversiones de salud y de establecimientos, sí figuran establecimientos de ese nivel. Más aún, en la expansión hospitalaria que ha armado E-Salud al pie de la expansión hospitalaria del MINSA, se tiene una serie de características muy interesantes que son parte de lo que va a ser transferido a un hospital de mayor complejidad. Hay que destacar que la región tiene todo un apoyo de su sistema de la parte política y de la parte de salud muy amplio y trabajan juntos. MINSA y E-Salud, más aún, están teniendo hospitales que están uno al pie del otro con las respectivas plantas de oxígeno, así es que nosotros creemos que el poder hacer realidad esta actividad es algo que es enteramente factible. El gobierno ya ha preparado un IOR, un sistema de evaluación para un hospital MINSA y por otro lado E-Salud ha hecho lo mismo en lo que le corresponde. Sí, con el propósito de hacer una suerte de resumen de las medidas que estamos adoptando para que quede muy claro en toda la población de los cambios que se van a producir a partir de la publicación del Decreto Supremo con estas nuevas medidas. El ministro de Educación, Ricardo Cuenca, nos va a hacer una síntesis de las mismas. Adelante, por favor. Muy bien, síntesis, resumen como en clases. Si dejamos las regiones, para las medidas que van a entrar en vigencia entre el 15 y el 31 de enero. Sí, se va a demorar un poquito. Se está reiniciando. Bueno, aquellas que no tienen que ver con ninguno de los grupos de regiones y que, como dijo el presidente, hay que tener presente de manera permanente. Uso de mascarillas, lavado de manos, distanciamiento físico, uso de espacios abiertos y ventilados, evitar aglomeraciones. Por favor, restringir y fiscalizar el aforo y el uso de medidas de bioseguridad en el transporte público, sancionar todo tipo de actividad que involucre aglomeraciones o concentración de personas en espacios cerrados, usos de playas todavía cerradas hasta tener los protocolos en coordinación con los gobiernos locales, promover el trabajo remoto en los sectores públicos y privados. Y ahora sí,